Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Amén. Esta noche vamos a estar predicando bajo el tema gigantes espirituales. Gigantes espirituales. Alabado sea Dios. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. He aquí su escudero delante de él. Venimos en palabra de oración. Padre amado, en esta noche, mi Dios amado, vengo delante de ti, dándote las gracias, Padre, por la oportunidad, mi Dios amado, que me has dado. Es un privilegio, Padre amado, poder exponer tu palabra en esta noche. Te pido, Padre amado, que seas tú, mi Dios amado, guiándome en todo momento, y que seas tú, mi Dios amado, ministrando el corazón de mis hermanos, así, Padre Santo, como has ministrado el mío. Te doy gracias, Padre amado, porque grande y bueno has sido tú, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aleluya. Te dije que el tema de esta noche es gigantes espirituales. No vamos a hablar en sí de gigantes, literalmente, sino que vamos a estar hablando, amén, de lo que son, amén, nuestras batallas espirituales día a día. Todos enfrentamos gigantes en nuestra vida, y nosotros decidimos si los enfrentamos, amén, o nos entregamos a ellos, porque ¿qué era lo que quería Goliat del pueblo de Israel? El versículo 6 dice, Goliat hablando, ¿no?, al pueblo de Israel y dirigiéndose a la persona que iba a luchar contra él: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, o sea, esclavos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Goliat quería esclavizar al pueblo de Israel. Esa era la meta que tenían los filisteos. En otras palabras, si David no hubiera tenido la fe y la valentía en Dios, todos hubieran terminado siendo esclavos de los filisteos y de Goliat. Porque si ves la palabra, dice que el rey con el pueblo de Israel tuvieron gran miedo y que se turbaron. Y sabe usted que cuando el pueblo de Israel caía en esclavitud, no solo lo perjudicaba a la generación presente, sino que perjudicaba también a las generaciones futuras. Amén, así es. Entonces, así pasa muchas veces en nuestra vida. Sabemos que si caemos en esclavitud, amén, de algo, no solo nos va a perjudicar a nosotros, sino que también va a perjudicar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a futuras generaciones. Así como este gigante estaba llenando de miedo y amedrentando al pueblo de Israel, así hay gigantes espirituales en nuestra vida que nos provocan miedo, y necesitamos, amén, determinación y fe en nuestro Dios para poder enfrentarlos, amén, y poder vencerlos. Pero para eso, amén, debemos conocer cuáles son estos gigantes que hay en nuestra vida. Si usted ve los versículos que leímos, el pueblo de Israel tenía bien identificado qué tan fuerte era Goliat. Tenía identificado qué tan fuerte era su armadura y qué tan fuertes eran sus armas. Si usted ve, dice que la altura de Goliat era de 6 codos y un palmo, que son más o menos 9 pies y 6 pulgadas.
Yo mido 5 pies 3 pulgadas, quiere decir que era casi el doble de mi altura. Dice que la cota, la malla que llevaba sobre sus hombros y sobre su pecho pesaba 5.000 ciclos de bronce, que son más o menos 125 libras. ¿Usted cargaría sobre su cuerpo algo que pesara 125 libras? Más o menos el peso de mi esposo. Y dice también que el hierro de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, que son un aproximado de 18 libras. Solo la punta de su lanza tenía ese peso, no digamos cuánto pesaba toda la lanza. Entonces tenemos que conocer, debemos saber cuáles son los gigantes que nos están quitando nuestra paz espiritual, esos gigantes que tal vez nos están estancando y que tal vez están poniendo en peligro, amén, que podamos incluso perder las bendiciones que Dios nos ha dado. Y no debemos de ponerlos en negativa, porque eso pasa muchas veces. Y si nos ponemos en negativa, que no queremos aceptar tal vez aquellas áreas que necesitamos, amén, poner atención en nuestra vida, terminamos siendo esclavos de estas áreas. Porque si el pueblo de Israel, si digamos David, hubiera llegado ahí y escuchó todo lo que Goliat estaba diciendo, y David se hubiera puesto igual que el pueblo de Israel, o lo hubiera ignorado, ¿qué hubiera pasado? Ellos iban a terminar siendo esclavos de Goliat. Hay 2 tipos de gigantes que enfrentamos en nuestra vida. Están los internos y están los externos. Los internos son todas aquellas luchas individuales que tenemos cada uno de nosotros. Todas aquellas luchas espirituales que tal vez ni siquiera nuestras parejas saben las luchas que estamos teniendo, sino que solo Dios y nosotros. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de esto? Puede ser la falta de fe, puede ser complejos físicos, que tal vez no nos gusta alguna parte de nuestro cuerpo y son cosas que nosotros solo luchamos con eso. Puede ser complejos emocionales. Los complejos emocionales son aquellos traumas que nosotros traemos de nuestras infancias o cosas que tal vez que nos pasaron en el pasado y aún seguimos cargando con esas cosas. Incluso esas cosas nos han cultivado muchas veces odio y rencor en nuestra vida y aún no las queremos soltar, aún teniendo años en los caminos del Señor. También están los gigantes externos, que son los cuales todos estamos expuestos, como puede ser la influencia del mundo. Sabemos que los jóvenes luchan mucho con eso, con lo que es la influencia de este mundo. Ya uno viejito, ya esas cosas no le llaman mucho la atención. Está también las tentaciones y la gente negativa que nos rodea. Podemos encontrar gente negativa en nuestros trabajos, en la calle. Tal vez usted va tranquilito escuchando sus alabanzas y de repente se le cruza alguien por ahí ya queriéndole quitar su paz. Estos son algunos ejemplos, amén, de los gigantes que nosotros podemos enfrentar en nuestra vida. Y como les decía, es muy importante reconocerlos y decidir enfrentarlos. ¿Y a qué me refiero cuando digo reconocerlos y enfrentarlos? Hay 2 tipos de personas. Están las personas que le echan la culpa a los demás por todo. No, es que mi carácter es así, yo soy así de enojado porque es que mi esposa me provoca, o mi esposo me provoca. No es que siempre deja quemar las tortillas y a mí no me gusta cuando me da tortillas quemadas. Ella me provoca. No, que los niños siempre se están portando mal, ellos provocan que no sea así. Y está el otro tipo de personas que reconocen que tal vez cuando ya les ha pasado la euforia del enojo van donde su pareja, donde sus hijos y les piden perdón y reconocen, sí, yo sé que tengo esto malo en mi vida y decido entregárselo al Señor y trabajar con mi Padre Celestial para que cambie esto en mi vida. Yo conocí un pastor que él siempre contaba su testimonio. Cuando él comenzó su matrimonio, dice que él siempre eran conflictos con su esposa. Y mire que estaban comenzando. Dice que siempre comenzaba uno, después terminaban los 2 discutiendo, hasta que llegó un punto de que él decidió, ¿no?, que él quería servir al Señor y que él reconoció que eso estaba perjudicándole en su vida espiritual. Y él decidió tomar cartas en el asunto.
Dice que cuando él miraba que iba a comenzar el conflicto, él lo que hacía era agarrar su Biblia y se iba para el carro. Y ahí se estaba todo el tiempo que fuera necesario hasta que él sintiera que el enojo se le había pasado. Él se quedaba en el carro orando y estudiando la palabra. Y así Dios fue obrando en él y también fue obrando en su esposa. Ya ahora los dos son ancianos, ya tienen casi 60 años de casados y han estado juntos siempre. Entonces el punto está en que uno reconozca aquello que le está molestando a uno en su vida espiritual y que uno sepa entregárselo al Señor, amén, y dejar que el Señor lo moldee a uno. Así que aquí en 1 Samuel, capítulo 17, vemos cómo David derriba al gigante Goliat. Y es en la vida de David donde nosotros encontramos las características de cómo nosotros debemos ser y actuar frente a estos gigantes. Y lo primero que vamos a ver lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Número 1, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Vemos que Samuel ungió a David y dice que desde aquel día el Espíritu de Dios estuvo sobre David. ¿Y cómo es que nosotros vamos a estar llenos del Espíritu Santo? Cultivando siempre, amén, nuestra relación personal con Dios. ¿Y cómo se cultiva una relación con Dios? Siempre, amén, conversando con Él, dedicándole el tiempo, amén, para conversar con Él. Y conversar no es simplemente que usted le va a decir, no, que padre, que yo necesito esto, o que yo quiero esto, o que por favor haz esto con mi familia. Conversar, amén, es algo que va y viene. Si usted habla con Dios, usted también tiene que escuchar a Dios. Escudriñar, amén, las palabras. La palabra del Señor, amén, es algo muy importante también, porque así es como nosotros aprendemos a conocer a Dios. Cuando usted comienza una relación, digamos, cuando usted comienza su relación, ¿cuántos se acuerdan cuando comenzaron su relación con sus esposos o sus esposas? ¿Verdad que empezaron conociéndose? Pero ¿cómo se conocían? Conversando, ¿verdad? Porque hablando con las personas así uno empieza a conocer la personalidad de las personas. Entonces necesitamos conversar con Dios, amén, para así acercarnos a Él y conocerlo más. Amén. Adorándole, obedeciendo su palabra y siempre, amén, estando pendientes de trabajar en su obra. Así, amén, es como se cultiva una relación personal con Dios, amén, y así es como uno se puede mantener, amén, lleno del Espíritu Santo. Porque en el momento que nosotros nos alejamos de Dios o dejamos, amén, de darle prioridad a Dios, es cuando el enemigo empieza a poner cosas en nuestras vidas, amén, que entristecen al Espíritu Santo y lo alejan de nosotros. Número 2, tenemos que ser valientes. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Aquí vemos, amén, que el ser valiente es una de las características que describían a David. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Todos sabemos de la valentía de David, que él peleaba sin temor contra cualquier fiera que amenazara con hacerle daño a sus ovejas. Pero la cosa es que la valentía de David no se basaba en su ego, o en su juventud, o en lo que él era. La valentía de David se basaba, amén, de que él sabía y conocía al Dios al cual él servía. Él sabía quién era Dios. Y aquí en el versículo 36 vemos, amén, de que él sabía que Dios estaba con él. Cuando le dice al rey Saúl, fuese
fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Si usted observa las palabras de David, usted se dará cuenta que él no simplemente creía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios estaba con él. Él tenía la certeza en su corazón, en su alma, de que Dios estaba con él. Y que así como había estado antes con él, también iba a estar en ese momento. Entonces, si nosotros basamos nuestra valentía en Dios y no en nuestra capacidad o en lo que nosotros podemos hacer, vamos a poder derribar, amén, esos gigantes que nos están amedrentando. Tercero, tenemos que ser verdaderos adoradores. Y aquí vemos que era otra de las características de David. En 2 de Samuel, versículo 23:1, dice: estas son las palabras postreras, quiere decir las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios, del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. David era el dulce cantor de Israel. Sabemos que David es el músico y el poeta más reconocido en la Biblia. Él disfrutaba adorar a Dios. Ya fuera en momentos difíciles, ya fuera en momentos que él sabía que le había faltado a Dios, y lo vemos en el Salmo 51, amén, que él escribió después de que él le había fallado a Dios. También en momentos de felicidad y en momentos de agradecimiento. Si usted se va a los salmos, son 150 salmos los que encontramos en la Biblia. Pero casi la mitad de esos salmos los escribió David. Y aún dicen que hay otros más, pero no han sido puestos bajo el nombre de David. Son 73 salmos los que escribió David, casi la mitad de los 150. Entonces, para poder nosotros derribar, amén, estos gigantes en nuestra vida, debemos aprender a adorar a nuestro Dios en todo tiempo. No solo cuando nos va bien, no solo cuando estamos felices, amén, sino en todo tiempo, así como nos dejó el ejemplo David. Número 4, tenemos que tener fe en Dios. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 46. Jehová, este es David hablándole a Goliat: Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David aquí estaba hablando con autoridad, con seguridad, desde la certeza que él sentía en su corazón, amén, de que Dios estaba con él y que Dios le iba a entregar en sus manos, amén, a Goliat, así como le había entregado a aquel león y a aquel oso. Y el tener fe, yo siento que es la característica principal, porque si nosotros no sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos dará la victoria, si nosotros no tenemos la certeza de eso, entonces no estamos haciendo nada. Podemos ser buenos adoradores, podemos ser valientes, pero si no tenemos la certeza en que Dios nos dará la victoria, entonces no estamos haciendo nada. Cuando David llega a aquel lugar y escucha las palabras que Goliat estaba diciendo, él no se concentró en lo grande que era Goliat, ni en su armadura, ni en las armas que tenía. Él no se fijó en eso. Si usted lee el pasaje, él no menciona absolutamente nada de eso. Y ese fue el problema que tuvo el pueblo de Israel y el rey Saúl, que ellos vieron el tamaño de aquel hombre. Ellos vieron la armadura que tenía, ellos vieron las armas que tenía y el ejército que estaba con él. David no se fijó
en nada de eso. ¿Cuál fue la primera acción de David cuando escuchó las palabras de Goliat? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y él se ofendió por las palabras de aquel hombre por las palabras que aquel hombre estaba diciendo. Él lo que se fijó era que estaban ofendiendo, que le estaban faltando el respeto a Dios. No le importó cómo se miraba aquel hombre. Entonces no importa el tamaño de los gigantes que tengamos en nuestra vida. Si usted tiene la certeza de que usted tiene un Dios todopoderoso junto a usted, usted va a poder vencer esos gigantes. Así que confiemos en que el Dios todopoderoso está a nuestro lado y que Él pelea nuestras batallas. Aleluya. Pero primeramente también tenemos que reconocer cuáles son esas áreas, cuáles son esos gigantes, amén, que nos están afectando nuestra vida espiritual. Tenemos que reconocerlas, amén. Y como dicen, dar nuestro brazo a torcer para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Y así Él nos pueda dar la victoria, amén, así como le dio la victoria a David. Así que este ha sido el mensaje de esta noche. Dios al pastor con nosotros y que el Señor le bendiga.